¿Sabías que en las últimas horas comenzó a circular una historia que afirmaba que los tribunales federales habían congelado los bienes personales de Donald Trump, incautado la Trump Tower y colocado embargo sobre Mar-a-Lago? Una historia que hablaba de un colapso financiero inmediato, de jueces actuando en secreto y de un expresidente reaccionando con furia mientras su imperio se derrumbaba en tiempo real. El problema es que nada de eso ocurrió. Y entender por qué esta historia se difundió con tanta fuerza es tan importante como desmentirla. La confusión comenzó en medio de acontecimientos reales. Por un lado, un juez del estado de Nueva York emitió un fallo contundente en el juicio civil por fraude contra Donald Trump y sus hijos, Don Jr. y Eric Trump. El juez Arthur Engoron determinó que Trump y su organización inflaron de manera sistemática el valor de sus propiedades para obtener mejores condiciones en préstamos y seguros, lo que derivó en sanciones financieras severas. Al mismo tiempo, a nivel federal, se produjo incertidumbre por una orden de congelamiento de fondos aprobados por el Congreso, una decisión que fue temporalmente bloqueada por un juez federal, generando críticas inmediatas desde el Senado, particularmente del líder de la mayoría, Chuck Schumer, quien calificó la medida de irresponsable e inconstitucional. Dos hechos reales. Dos procesos distintos. Pero suficientes para que, en Internet, se construyera una narrativa completamente diferente. El conflicto no es únicamente legal. Es informativo. Mientras los tribunales resolvían casos reales con consecuencias reales, comenzaron a circular versiones que aseguraban que los jueces habían ido mucho más lejos, congelando activos personales de Trump, incautando propiedades icónicas y ejecutando acciones de emergencia el 31 de diciembre de 2025. Estas afirmaciones se difundieron con fechas exactas, montos específicos y nombres de propiedades, lo que les dio una apariencia de precisión y autoridad. Pero precisión no es lo mismo que veracidad. Antes de aceptar o rechazar estas versiones, es fundamental establecer un objetivo claro. Separar los hechos comprobados de la especulación, la desinformación reciclada y la fabricación directa. Cuarto, conflictos ascendentes y descendentes. El patrón que sigue esta historia no es nuevo. Es una fórmula bien documentada dentro de la desinformación política. Primero, se parte de hechos reales. Trump enfrenta juicios civiles, sanciones económicas y apelaciones en curso. Luego, se introducen afirmaciones extraordinarias sin documentación verificable, congelamientos de activos, incautaciones, órdenes judiciales secretas. Después, se conectan estas afirmaciones con otros supuestos escándalos, muchos de ellos desmentidos o basados en información antigua. Se usan fechas, cifras y nombres propios para crear urgencia. Pero la urgencia no sustituye a la evidencia. Aquí aparece el primer punto clave. Ninguna de estas supuestas órdenes judiciales aparece en registros públicos. No hay números de expediente. No hay documentos judiciales. No hay cobertura de medios confiables como Associated Press, Reuters, Bloomberg, The New York Times o The Wall Street Journal. Y cuando una acción judicial de esta magnitud ocurre, no pasa desapercibida. El clímax de esta narrativa falsa es la afirmación de que un juez federal de Manhattan habría ordenado un congelamiento masivo de los bienes de Trump el 31 de diciembre de 2025. Una medida extrema que, de haber ocurrido, habría requerido mociones formales, audiencias, resoluciones escritas y notificaciones oficiales. Nada de eso existe. No hay registros en los tribunales. No hay confirmación en los registros de propiedad. No hay comunicados oficiales. No hay periodistas legales reportándolo. Y eso es determinante. Porque los tribunales no actúan en la oscuridad. Cada paso deja un rastro documental. Cuando ese rastro no aparece, la historia se desmorona. Gran parte de la confusión surge de no entender la diferencia entre pagar una fianza judicial y tener activos congelados. Trump enfrenta sentencias civiles reales, como las del caso de difamación presentado por Jean Carroll, donde un jurado lo encontró responsable y le impuso pagos millonarios. Para apelar esas sentencias, Trump debe presentar fianzas, un procedimiento estándar en el sistema civil estadounidense. Presentar una fianza no implica que el tribunal confisque propiedades. Implica garantizar que el dinero estará disponible si la apelación fracasa. Un congelamiento de activos, en cambio, es una medida extraordinaria que solo se aplica cuando hay evidencia de que un acusado intenta ocultar bienes o evadir pagos.
Y requiere pruebas, audiencias y órdenes escritas. Confundir ambos conceptos no es un error menor. Es el núcleo de la desinformación. Para reforzar la narrativa falsa, se incorporaron datos reciclados. Por ejemplo, se afirmó que la firma contable Mazars rompió relaciones con Trump el 31 de diciembre de 2025. La realidad es que Mazars dejó de trabajar con Trump en febrero de 2022, un hecho ampliamente documentado. Se mezclaron renuncias inexistentes, documentos nunca desclasificados y supuestas rebeliones políticas sin respaldo. Una técnica conocida como desinformación por acumulación, muchas afirmaciones juntas, con la esperanza de que el volumen sustituya a la veracidad. Pero cuando se analizan una por una, casi todas colapsan. Esto deja una pregunta central. ¿Por qué estas historias se difunden con tanta fuerza? Porque generan emociones intensas. Porque prometen un desenlace inmediato. Y porque en entornos políticamente polarizados, la verificación suele quedar en segundo plano. Los hechos reales son claros. Donald Trump enfrenta presión legal y financiera legítima derivada de juicios civiles documentados. Ha sido obligado a pagar fianzas y enfrenta apelaciones en curso. Eso es verificable. Lo que no es verificable son las historias sobre congelamientos secretos, incautaciones masivas y colapsos financieros instantáneos. Esas narrativas no tienen respaldo documental ni periodístico. Entender cómo se construyen estas historias es esencial. Porque la desinformación no solo confunde, distrae, erosiona la confianza pública y debilita la búsqueda de rendición de cuentas real. En un entorno mediático saturado de información, la diferencia entre estar informado y estar manipulado es cada vez más delgada. Las historias falsas no se imponen porque sean creíbles, sino porque son emocionales, urgentes y aparentemente definitivas. Prometen un desenlace inmediato que rara vez existe en la realidad jurídica o política. Este tipo de narrativas prosperan especialmente cuando hay figuras polarizantes involucradas. Donald Trump no es solo un expresidente, es un símbolo que despierta reacciones intensas tanto a favor como en contra. Y cuando las emociones dominan, la verificación suele quedar relegada a un segundo plano. Por eso es fundamental entender que la justicia real casi nunca ocurre de manera espectacular. No hay giros cinematográficos de último minuto ni colapsos instantáneos transmitidos en tiempo real. Los procesos legales son lentos, documentados y, muchas veces, frustrantemente anticlimáticos. La desinformación se aprovecha precisamente de esa lentitud. Rellena los vacíos con especulación, exagera los tiempos y presenta hipótesis como si fueran hechos consumados. Así se construye una ilusión de avance que, en realidad, no existe. Esto no significa que no haya consecuencias reales. Las hay. Pero son acumulativas, progresivas y verificables. Juicios, apelaciones, sanciones económicas y resoluciones judiciales forman un entramado complejo que no se presta a narrativas simplistas. Cuando se difunden historias falsas sobre colapsos inmediatos, lo que ocurre es un desgaste del interés público. Cada predicción fallida reduce la credibilidad de futuras denuncias, incluso cuando estas sí están respaldadas por pruebas sólidas. Además, estas narrativas terminan beneficiando a quienes dicen combatir. Cuando una afirmación falsa se desmiente, se refuerza el argumento de que todo es exageración o persecución política, incluso cuando hay casos legítimos en curso. Por eso, el verdadero reto no es producir más información, sino mejor información. Información que resista el paso del tiempo, que pueda ser comprobada y que no dependa de la indignación momentánea para sostenerse. La responsabilidad no recae solo en periodistas o analistas, sino también en las audiencias. Cada clic, cada compartido y cada comentario contribuyen a amplificar o frenar la desinformación. La atención es un recurso político. En última instancia, separar hechos de ficción no es solo un ejercicio intelectual. Es una forma de participación cívica. Porque una sociedad que no distingue entre verdad y narrativa es una sociedad vulnerable a la manipulación constante. Y en un momento histórico donde la confianza en las instituciones está en juego, apostar por la verificación no es neutralidad, es una postura activa frente al caos informativo. Gracias por ver nuestro video. Si este análisis te ayudó a separar hechos de ficción, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este contenido. Tu apoyo permite que sigamos apostando por información verificada y análisis serio.
Y ahora dime en los comentarios. ¿Crees que la desinformación se ha convertido en una de las armas políticas más poderosas de nuestro tiempo?